sido una experiencia muy bonita ya me está dejando varias experiencias lindas, aprendizaje. Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a un nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden que está ubicado en la avenida Diego de Almagro, muy cerquita, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir a disfrutar los desayunos buffet, los almuerzos ejecutivos. Si nos miran fuera de la ciudad, también venir a hospedarse. Si están acá en Quito también, ¿por qué no escaparse un fin de semana y venir acá a las cómodas habitaciones que tiene el Hotel Ibis? Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un joven al que admiramos mucho y cuyo perfil vamos a conocer ahora. Está con nosotros Emilio Domínguez. Emilio Domínguez es un joven estudiante de 15 años, amante de la política y la comunicación, fundador del portal digital Informa S. Bienvenidos a Confesiones de Equinoccio. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a este Confesiones de Equinoccio, un gusto poder compartir contigo. Ha sido más difícil que el alcalde tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Héctor, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Sí, justo se me cruzaban algunas cosas del colegio, las elecciones y bueno, aquí estamos. Qué chévere. Muchas gracias, Emi. Emilio pues es muy famoso también, sobre todo en Twitter. Es un joven que se ha dedicado desde temprana edad a la comunicación, al periodismo. Cuéntanos cómo nace esa afición, ¿no? por este oficio. Bueno, la pasión por el periodismo siempre estuvo en mi sangre. Mi abuelo, Enrique Recalde, es un periodista con más de 50 años de experiencia, ha estado en varios radios. Él siempre desde el enfoque deportivo. Sin embargo, siempre es un referente para mí para ser periodista, radiodifusor. Él es comentarista deportivo y siempre la imagen de él me ha ayudado y me ha apoyado para seguir los pasos que en este momento los he seguido. ¿Pero lo deportivo no? ¿O más lo político es lo que más lo político. En mi familia sí, siempre me ha gustado la política. Desde muy chiquito siempre me acuerdo una imagen súper clara. Un día había ido con mis papás a un centro comercial y había un cine y estaba la cartelera, justo la película sobre la muerte de Jaime Roldós. Estábamos comiendo con mis papás y regresé a ver, y esa imagen, la imagen de esa película me quedó y no paraba de ver esa fotografía. Y yo les decía a mis papás, quiero ver esa película, pero tenía unos 4 o 5 años y no era una película para mi edad. Claro. Entonces, luego con el tiempo fui investigando, siempre me gustó investigar, y creo que desde ahí me comenzó a gustar las ciencias sociales y después la política, las elecciones, todo lo político siempre me ha gustado conforme con el tiempo. ¿En qué curso estás? En este momento estoy en primero de bachillerato, lo que antes era cuarto curso. Y me toca hacer esa reflexión porque mis abuelos, por ejemplo, están acostumbrados al sistema anterior. Claro. Entonces ya me acordé. Pero todavía no hay... Ya no hay especializaciones. No, ya no hay. Ya no hay. Pero si no fuera sociales, entonces. Sí. Claro. Sí. Pero tú ya tienes con claridad que vas a estudiar comunicación. Sí. Siempre me he tenido claro que me gustaría estudiar comunicación o ciencias políticas o ambas. Seguramente estudiaré comunicación y haré una especialización en ciencias políticas. Ahora, ¿cómo compaginas, Emi, el tema de los estudios con el tema también porque ya tú obviamente ya lo sabes, en el tema de la comunicación, del periodismo, tienes que estar investigando, leyendo todo el tiempo? ¿Cómo lo compaginas? ¿No dejas los deberes a un lado? No, bueno, a veces ha sido difícil, ha sido difícil, la verdad. Ha sido difícil, la verdad. Al principio esto comenzó como un proyecto
en el que yo era anónimo, en el que yo no salía en cámaras. Comenzó como Infórmese, una cuenta que compartía información, que compartía noticias. Eso fue el 25 de noviembre del 2016, me acuerdo que eran las 5 de la tarde, que hice el clic y creé la cuenta de Twitter de Infórmese. Bueno, ¿ahí cuántos años tenías? Tenía 8 años. Qué bestia. 8 años tenía. Y recién hace 2 años tomé la decisión. Yo nunca pensé que iba a salir tras cámaras, iba a salir a la luz. Siempre mi proyecto iba a ser como Infórmese y nunca yo. Siempre iba a ser Infórmese. Y nunca yo hacía programas, nunca hacía entrevistas. Siempre yo me dedicaba a investigar, a redactar. Mi abuelito siempre con sus consejos y él también con sus entrevistas en lo deportivo. Pero, sin embargo, hace 2 años me acuerdo que me invitan a una entrevista, justamente en este estilo. Y fue una prueba súper fuerte porque fue la primera vez que yo iba a salir en cámaras a hablar sobre lo que yo hacía. Nunca antes había yo mencionado que yo era el fundador de Infórmese. Tenía tal vez miedo a que por mi edad el medio sea como invisibilizado. Claro. Cuando yo pedía entrevistas pedía nombre de mi abuelito porque él siempre me decía que él, bueno, como él es el director del medio, él puede pedir las entrevistas. Y siempre yo tenía ese temor a yo salir en cámaras. ¿Qué van a pensar? Un niño a cargo de un medio de comunicación o de una cuenta de Twitter, ¿cuál será el nivel de la información? Y bueno, superé esa prueba y ahora estamos acá. Qué chévere, qué chévere. Ahora, ¿eres autodidacta? ¿O cómo? Porque obviamente hay una buena redacción, sabes de diseño también, ¿no? ¿Cómo aprendiste eso? La redacción siempre me ha ayudado mi mamá. Mi mamá siempre me ha ayudado al tema de las comas, al tema de la puntuación, porque al principio era difícil. Porque... Y con los jóvenes ahora es más difícil inclusive, ¿no? Por el tema de las redes sociales. Claro. Sí, yo cuando a veces converso con mis amigos, cometen unos errores así súper fuertes que... ¿Y les corriges o no? Claro, a veces ya no, porque es como el lenguaje moderno que ahora se maneja. Abreviaturas, no la palabra completa, los puntos, así, cosas así. Entonces, siempre le pedí ayuda a mi mamá. A veces veía, por ejemplo, en algún medio de comunicación, veía cómo escribían ellos, y yo en base a eso escribía. No copiaba, sino veía, por ejemplo, una noticia y la transformaba en otra. Claro. Ahora, hablabas de tus amigos. ¿Cómo es el tema de la relación con tus amigos? ¿Qué te dicen? ¿Se sorprenden también? ¿Te siguen, por ejemplo, o no les importa? A ver, antes de que yo salga en cámaras, mis amigos no sabían nada de lo que yo hacía. Saben que me gusta la política, saben que me gustan estos temas. Soy presidente del curso, siempre me ha gustado las elecciones. Ellos siempre han sabido que me gusta ese tema, pero no es un tema que a ellos les interese. Ellos saben que a mí me interesa, yo sé que a ellos no les interesa. Y bueno, cuando salí a cámaras, tuve mucho apoyo de mis amigos. Mis mejores amigos, mis mejores amigas siempre me han apoyado, siempre me siguen cuando tengo una entrevista, cuando yo hago entrevistas o cuando me entrevistan a mí, cuando voy a un evento, siempre me siguen, y creo que me ha ayudado mucho también a coger confianza y tener un poco más de apoyo con mis amigos. Chévere. Y también debe haber de lo otro, ¿no? Lastimosamente ahora tú estás presente siempre en redes sociales, ahí hay mucho, el famoso hate, hay mucho odio. ¿Cómo lo llevas eso? Porque también debes generar un poco, debe haber gente, jóvenes de tu edad inclusive, que hasta cierto nivel de envidia puedan tener, ¿no? En redes sociales, en lo personal, sí he tenido que pasar por algunos comentarios
ofensivos, insultantes, pero sobre todo fuera de lugar. En lo personal, al principio sí me importaba. Siempre con la supervisión de mis mamás, claro, siempre con la supervisión de mi papá, pero con el tiempo yo fui entendiendo el mundo de las redes sociales y terminó afectándole más a mi mamá que a mí directamente. Entonces yo siempre he seguido consejos de mis papás o de personas externas, de mi tía o de otras personas también, que siempre me sugieren no responder a esos ataques y más bien apartarlos y seguir, siempre seguir. Claro, sí, no, porque es dedicarte a eso, imagínate a estar respondiendo tanto odio y tal, sobre todo en Twitter, ¿no? Twitter es una red social tan compleja. Sí, yo creo que en un hilo de Twitter que yo publique, tengo que ocultar o bloquear a 5 personas más o menos solo en un tweet, porque siempre llegan personas o trolls o personas que con el afán de dañar, con el afán de insultar a las personas con comentarios que simplemente no están. Si haces ese ejercicio de identificar, dices, este es un troll. Sí, siempre lo hago porque creo que es importante identificar que en este momento existen varios troll centers, como se denomina actualmente. No sé quiénes estén detrás. Ahí también he escuchado a varias personas que dicen que desde los espacios políticos, desde las vertientes políticas, se impulsan estos troll centers para deslegitimar a las personas que las atacan a esas centrales, a estos corrientes políticas, o que con el afán de imponer un pensamiento, de imponer un ideal, una ideología. Tú manejas mucho los temas de la asamblea, ¿no? Te pasas viendo las sesiones de la asamblea. Es mi serie favorita en Netflix, aunque no esté en Netflix, es mi serie favorita. Pero de terror un poco. De terror y a veces de suspenso. Siempre la asamblea creo que ha sido un espacio, en lo personal, un espacio de aprendizaje, de debate. Me acuerdo en julio del año anterior me invitaron a participar como asambleísta por un día. Una experiencia súper bonita, sobre todo para entender cómo es el mundo legislativo, identificar cómo yo me acuerdo justo fui esa vez al pleno como prensa y justo sucedió una discusión entre 2 asambleístas y me ayuda a aprender a justamente cómo manejan los asambleístas las emociones, cómo maneja todo lo que es los pensamientos al momento de debatir, al momento de intervenir en la asamblea. Y sí, lamentablemente tenemos una asamblea con esa calidad, se podría decir. Sí hay asambleístas que podríamos rescatar, que podríamos afirmar que hacen un buen trabajo. Sin embargo, creo que se debe mejorar mucho en el trabajo legislativo y se debe involucrar mucho más a los jóvenes y a la gente. A la gente se debe involucrar mucho más, hay que informar a las personas y aprobar leyes que beneficien a la gente. Ahora, tú dices esto que es importantísimo, el tema de involucrar a los jóvenes. Tú te has involucrado, ¿no? Tú estás desde el tema de la comunicación, lees, investigas y demás. ¿Cómo crees que se puede involucrar a más jóvenes de tu edad, mayores, pero que crean que la política desde la política se puede también hacer un activismo que ayude, que también ser parte de los cambios que necesita la sociedad? ¿Crees que se pueda lograr eso o en realidad ya estas nuevas generaciones pues simplemente no les interesa la política? Yo creo que se puede hacerlo, pero es difícil. Yo creo que el primer paso es cambiar como la forma de política que se está manejando en este momento. La política de atacar, la política de despreciar al otro actor político, imponer siempre sobre todas las cosas una ideología, un pensamiento sobre la otra persona. Y eso es lo que hace que nosotros, los jóvenes, no nos interesemos, bueno, en mi caso no, pero entiendo a muchos de mis amigos, de mis compañeros, ¿por qué no les gusta?
porque vemos que siempre relacionamos la política con la corrupción, con el robo, con todo lo negativo. Y eso siempre también me he dado cuenta que eso escuchamos en nuestras casas, siempre como, este es corrupto, este es ladrón. Y claro, eso nos hace ver que la política, pensamos que la política es mala, pero en realidad la política no es mala. Los políticos que la malutilizan son malos. Uh-huh. ¿Y cómo crees que los políticos ven a los jóvenes? ¿Tú crees que ellos entienden los momentos que se están viviendo? ¿Entienden los tiempos que se está viviendo? ¿Tú crees que la política ha entendido eso? ¿Que los políticos han entendido eso? No lo han entendido. Yo creo que los políticos ven a los jóvenes como... utilizan a los jóvenes, creo yo. Porque hemos visto en las campañas electorales, políticos graban TikToks para acercarse a los jóvenes, pero más que todo es utilizar a los jóvenes para ganar, y no es así. Yo creo que en campaña vemos mucho que los políticos o los candidatos se reúnen con los jóvenes, hablan de temas como feminismo, temas de ecologismo, animalismo, para acercarse a los jóvenes. Por ejemplo, el presidente Lasso en la campaña para la segunda vuelta tocó mucho esos temas, que hizo que muchos jóvenes voten por él. Uh-huh. Pero ya vemos ahora el debate que él maneja por el tema del aborto, por ejemplo, o el debate, el discurso sobre las mujeres, el caso de María Belén Bernal, todo lo que dijo que no iba a hacer en campaña, supuestamente. Y bueno, algunos jóvenes le creyeron y votaron por él. Entonces yo creo que los políticos deben dejar de utilizar a los jóvenes como como que les ayuda, su voto claramente les ayuda, pero deben dejar de verles como eso, y tienen que realmente concentrarse en los problemas y en los temas que les interesa a los jóvenes en este momento. ¿Cómo ves tú el futuro del país de mí? Hay mucha gente que, uno revisa encuestas y el ánimo de la gente es de desesperanza, ¿no? No hay optimismo. Ahora, tú como obviamente a tu edad, como representante de la juventud, ¿cómo lo ves? ¿Ves que hay una luz? ¿Ves que hay la posibilidad de cambiar? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, veo un futuro muy complicado, muy incierto para el país. Lamentablemente, bien tú lo mencionabas en varios estudios, en varias encuestas de opinión, se refleja un pesimismo muy alto en nuestro país. Lamentablemente tenemos en este momento una crisis política. El presidente tiene muchos obstáculos en este momento, y lo que hace pensar si realmente podrá terminar su periodo. Tenemos aquí, se ha hablado del juicio político, de la muerte cruzada, ambos que son salidas constitucionales. Sin embargo, la inestabilidad política que afectaría al país, no voy a hablar de lo económico, no es un tema que en lo personal sé de ese tema, pero en lo político generaría mucha inestabilidad, y no sé si finalmente logre estabilidad. Uh-huh. O sea, sería inestabilidad en el momento que sean elecciones anticipadas o el presidente gobernando mediante decreto, y al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos un nuevo gobierno con las mismas condiciones políticas, con malas condiciones de gobernabilidad, con un equipo de asesores que no funcionen. ¿Qué tendríamos en un nuevo gobierno? Eso también tenemos que ponernos a pensar, ¿quién vendría? Y yo creo que es difícil en este momento pensar qué va a pasar, porque la política en nuestro país nos ha dado a entender que una cosa pasa hoy, otra cosa puede pasar mañana. No sabemos qué pueda pasar mañana. Emi, ya para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente por aceptar la invitación, es un gusto para nosotros poder conversar contigo.
además de que te admiramos mucho por tu Muchas gracias. temprana edad, sepas tanto y tengas tanta claridad de conceptos, es muy importante. ¿Cómo es tu día a día, Emi? Por ejemplo, a ver, yo te digo, uno que también sigue mucho la información y todo, suena la alarma y lo primero que hago es de ahí revisar el Twitter, ir viendo si hay alguna novedad. ¿Cómo es tu día a día, Emi? Bueno, yo todos los días me despierto a las 6:30 de la mañana. A veces me demoro un poco porque admito que soy muy perezoso para levantarme. ¿Cuántas alarmas pones? Una y mi mamá que me ayuda a levantarme. Esa debe ser la más fuerte. Todavía tengo que aceptar lo que mi mamá me ayuda. Sigo, desayuno, me alisto para ir al colegio y en el transcurso de que mi papá me lleva al colegio, veo cómo están las cosas, escucho algún programa de radio. Si puedo informar algo en ese momento lo hago y desde ese momento hasta que salgo de clases quien me ayuda a informar es mi mamá. Ella me ayuda informando. Pero no usas en el colegio. Llevo el teléfono a veces cuando no hay clases, cuando estoy en ¿cómo se llama? Entre las 2 horas puedo revisar tal vez el teléfono, decirle algo a mi mamá, pero de ahí no más, porque si no sí me pueden quitar el teléfono. Claro. O en recreo, pero durante clases no puedo. Chévere. Sí. Bueno, te queremos dar un regalito a nombre de Equinoccio Digital. Muchísimas gracias. Por favor, te agradecemos. Ahí ábrelo para que puedan ver. Creo que es más para tus papás del regalo. Claro. O un juguito te puedes tomar también. Sí, un juguito, pues. No hay ningún problema. Y el rato que llegaste, nuestra querida Vale te entregó unas preguntitas. Yo no me hago responsable de eso, Emi, así que puedes tú revisar, puedes leerlas, por favor, y las vas respondiendo. ¿Las comienzo a leer? Sí, lee la primera y ahí le respondes tú y tal. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? Qué difícil pregunta. ¿Encerrar de qué manera? No entiendo muy bien la pregunta. Encerrarles como presos. A personas que cometan delitos, a femicidas, a violadores, a ladrones y a corruptos. Muy bien. La segunda pregunta dice, si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Ese está difícil. Si voy a ser presidente. Uy, ese es un sueño tuyo. Siempre desde chiquito me gustó, pero tengo que aceptar que también tengo que manejarlo con mucha discreción porque en este momento se podría decir que practico la comunicación y no estoy de acuerdo con las personas que son candidatos y a la vez son periodistas o las personas que practican la comunicación siendo políticos. Yo creo que siempre en mi futuro tendré que separar las dos cosas y en su momento tendrá que ser una cosa y en su momento tendrá que ser otra. Perfecto. La tercera, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cuántos años tendría? 25. Sí. Yo creo me vería saliendo ya de la universidad o tal vez estudiando todavía. Claro. Con más proyectos, estudiando. Qué chévere, Emi. Te queremos agradecer nuevamente por haber estado acá, Muchísimas por haber aceptado la invitación. Nos complace también mucho que podamos hacer proyectos juntos. Sí. Síganos en nuestros Twitter Space también, que estamos ahí cada 15 días. Así que un gusto haber podido compartir contigo. Te reitero nuestro aprecio, también nuestra admiración. Así que sigue adelante y ojalá muchos más jóvenes se puedan, y no solo jóvenes, adultos, se puedan contagiar también de tu optimismo, de la claridad también que tienes para el análisis, y muchos comunicadores también nos podamos contagiar de eso, ¿no? Que no se nos apague esa llamita que es tan importante en este oficio. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por esta invitación, muy interesante, muy linda entrevista. Y sí, tenemos que siempre impulsar e incentivar a todas las personas, en mi caso a los jóvenes, siempre a interesarnos en la política y siempre a tocar estos temas que a muchos les incomode o no les guste.
Creo que en mi familia he escuchado mucho esta frase de en la mesa no se habla de política. Yo creo que debemos dejar eso, porque la política debe ser una manera de cambiar las cosas de manera positiva, y tenemos que todos involucrarnos, de alguna manera, de algún espacio. Perfecto. Muchas gracias por esta invitación. No, Emi, gracias a ti y a involucrarnos, que esa también es la forma en la que todos nosotros podemos aportar para sacar a nuestro país adelante. Les agradecemos nuevamente a todos, a todas ustedes por acompañarnos en este Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis, que está ubicado en la Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Vengan, disfruten de los desayunos buffet, los almuerzos ejecutivos. Hay un pan riquísimo que ya lo disfrutamos acá también, el pan francés, el cafecito, si están fuera de la ciudad o acá en Quito también, por si quieren escapar y venir a hospedarse aquí en el Hotel Ibis. La próxima semana estaremos aquí mismo en un nuevo Confesiones Equinoccio. Somos Equinoccio Digital.